Hola, mi nombre es Catalina Suárez Gómez, soy geóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente me encuentro terminando mi doctorado en paleontología de vertebrados en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Estudio metaterios fósiles, que son un grupo de mamíferos que pertenecen a un grupo que está relacionado con los marsupiales actuales, como las zarigüeyas, los canguros, los koalas. En este momento me encuentro a la espera de la defensa de mi tesis y actualmente me encuentro trabajando en el Servicio Geológico Colombiano, en el Museo Geológico, desarrollando actividades de paleontología. Este año fui invitada al Encuentro Colombiano de Mujeres y Niñas en la Ciencia. Participé con una ponencia llamada La paleontología más allá de Jurassic Park. Yo quise tratar este tema porque me pareció muy importante dar a conocer a la gente de qué se trata realmente la paleontología, porque lo que está en el imaginario colectivo normalmente es dinosaurios y ciencia ficción, pero existen paleontólogos en la vida real, hay gente que trabaja y vive de esto. Los paleontólogos nos encargamos de estudiar la vida en el pasado y cómo ha sido su evolución desde el momento en que la vida apareció en la Tierra. Esto lo hacemos estudiando fósiles, que son cualquier evidencia de vida en el pasado. Lo que hacemos es hacer muchos estudios a estos fósiles, su morfología, su composición química, para poder entender cómo eran ellos y cómo era el ambiente en el que ellos vivían. Esto es lo que hacen los paleontólogos. Yo entré en el mundo de la paleontología casi desde muy pequeña, cuando me empecé a interesar en todo el tema, más que todo de la geología. Yo aprendí a leer desde muy pequeña y me gustaba leer mucho enciclopedias. Y me interesaba sobre todo lo que tratara de volcanes, sismos, minerales, rocas, todos los fenómenos que ocurren en la Tierra. Y una de las cosas que más me gustaba eran los fósiles. Cuando estaba pensando qué estudiar cuando fuera grande, mi mamá me contó que existía una carrera llamada geología, que incluía todos estos temas que a mí me gustaban. Entonces, ella lo sabía porque ella había estudiado en la Universidad Nacional, en la Universidad Nacional existe la carrera de Geología. Y gracias a eso yo pude conocer la carrera, porque de hecho, cuando me hacían pruebas de orientación profesional en el colegio, esa carrera ni siquiera aparecía en las listas, no la conocían. Yo le preguntaba a las orientadoras y ellas no sabían que eso existía. Entonces, gracias a eso me presenté a la Universidad Nacional y entré a la carrera de Geología. Una vez estando allí estudiando, fue que me interesé más hacia el área de la paleontología. Empecé con mi tesis del pregrado, que fue en la descripción de un fósil del desierto de la Tatacoa de hace unos 13 millones de años aproximadamente. Y después de eso, cuando ya terminé mi carrera, empecé a trabajar con un instituto de investigaciones que se llama el Instituto Smithsonian. Y empecé allí a estudiar, a ir a campo, a recolectar fósiles, a estudiarlos. Estuve trabajando en el Canal de Panamá haciendo el rescate paleontológico, que es colectar fósiles antes de que se ampliara la zona del canal. Después estuve viniendo a campo aquí en Colombia, hice mucho trabajo de campo y empecé después mi doctorado en paleontología de vertebrados. Ya me dediqué de lleno a esto. En Colombia habemos muy pocos paleontólogos. Actualmente está como empezando una primera gran generación de paleontólogos, pero antes de eso había muy poquitos, contaditos. Esto es un reto para nosotros porque estamos como empezando a generar como las bases de la paleontología de Colombia. Por ejemplo, en Colombia no existe una carrera de paleontología. Los que quieren ser paleontólogos estudian geología y después se especializan en otro país, pues ya en el área de la paleontología que quieran. El reto es que algún día exista la carrera, que nosotros seamos como los primeros profesores. Ahora se están haciendo muchas cosas en cuanto a la protección del patrimonio paleontológico.
Actualmente yo estoy trabajando en eso con el Servicio Geológico y hay muchas expectativas en cuanto a esto. Lo que queremos es que la paleontología crezca, que se conozca cada vez más en el país, porque hasta ahora ha sido como muy segregada, no se le da la importancia que merece, y estamos viendo que en otros países la paleontología es muy fuerte y es de mucha utilidad, sobre todo para estos cambios que estamos viviendo actualmente, que esperamos cambios en nuestro planeta. Desafortunadamente vamos a tener que vivirlos, y la paleontología nos permite entender un poco cómo otras especies que existieron en el pasado se enfrentaron a estos mismos cambios y cómo vamos a hacer nosotros para enfrentarlos en el futuro. Entonces esa es la importancia de nosotros, y pues para eso es que trabajamos en esto. No es solamente Jurassic Park, sino también es enfocar nuestra carrera en cosas realmente útiles para nuestra sociedad. Y me gustaría decir que la paleontología no es una cosa que solamente existe en las películas. Yo he escuchado a mucha gente que quiso ser paleontólogo de niño. Mucha gente, ya perdí la cuenta de la cantidad de personas que me ha dicho: yo cuando era pequeño quería ser paleontólogo. ¿Por qué no fui paleontólogo? Porque yo no sabía que eso existía en la vida real, no sabía que se podía vivir de eso. Entonces es importante que, independientemente de que sea o no paleontología, uno luche por seguir sus sueños y por cumplirlos. Si eres bueno en lo que haces, si te gusta lo que haces, te va a ir bien en la vida, independientemente de que seas violinista, que seas paleontólogo, que seas médico, lo que sea. Lo importante es seguir tus sueños y tratar de luchar por lograrlos. No dejar que otros te digan qué hacer en la vida, sino tú tratar de luchar por conseguirlo.